Ok, se corta un poquito. Ok, ahí me escuchan bien. Dice Verónica que se volvió a cortar y a plasma y pasmar la pantalla. Ok. Jacqueline dice así que sí se corta. Híjole, qué problema. Ya no me escuchan. Ok. Ah, Leticia, ¿ahí me escuchas mejor? ¿Ahí me escuchan mejor? Uno, dos, tres, ¿sí me escuchan? Los estoy leyendo en el mensajero, ¿eh? No hay ningún problema. Ok, Leticia ya no me escucha, pero los demás, ok, muchas gracias. Y lamentablemente, ok, lamentablemente no los alcanzo a escuchar, yo tampoco, y eso me preocupa todavía más, porque es un problema, porque no haya comunicación. Abigail, me escuchas muy cortada. Ok. Ah, ok, a ver, híjole, es un problema. A veces se escucha y luego ya no nos dice Griselda y María de la Luz y se escucha, solo que como que de repente se corta la voz. Ok. A ver, voy a hacer algo. Voy a salirme de la sesión y voy a volver a entrar. Espero que, bueno, sí, Jared, yo también creo que puede ser un problema del internet. Entonces, me voy a salir, voy a volver a ingresar y vemos si con esto se soluciona el problema. ¿De acuerdo? A ver. Stop. Ah, a ver, ahí se escucha mejor. Voy a dejar que ingresen los demás. Y ya me pueden decir ahora sí, si me van escuchando. Los que están. Ok, Sara quitó su. Y ya se escucha mejor. Que yo no los escucho. Y ese es un problema. Solamente los puedo leer aquí. Ok, dice Vanessa. Perdón, Verónica, muchas gracias. Que sí se escucha ya mejor. Listo, Sara, y muchas gracias. Creo que también tú ya habías aperturado tu micrófono, pero la verdad es que yo no los alcanzo a escuchar. Una disculpa, pero bueno, vamos a intentar que esto funcione. Si tienen alguna duda, si llegasen si se llegase a volver otra vez a cortar, por favor me avisen aquí en el mensajero, ¿ok? Entonces yo lo voy a tener aquí presente y bueno, vamos a tratar de que todo esto salga bien para su primera sesión, ¿de acuerdo? Entonces, les decía que en otros bloques, en otras ocasiones, muchos de sus compañeros no comprendían el porqué de esta asignatura. Entonces, lo que me gusta iniciar o lo que me gustaría iniciar para esta sesión es que ustedes comprendan por qué esta UCA no solamente va a ser un requisito, ajá, que tengan que cubrir para poder terminar su licenciatura. Sí, y tampoco lo vayan a ver como un contenido que es simplemente teórico y que igual podrían pensar que va a rellenar de cierta forma su mapa o es para de relleno, ¿no? De mapa curricular. Sé que son asignaturas de la cuestión de las ciencias sociales, ¿no? Pero piénsenlo ustedes como esta herramienta que va a ser formativa para ustedes, que tiene una aplicación que es real. Ajá. Obviamente, en su vida profesional, ustedes como contadores y como contadoras, pues a veces pueden llegar a pensar que los derechos humanos o de perspectiva, ¿no? De género, que seguramente ya han tenido otros acercamientos con este tipo de asignaturas, pueden pensar que son exclusivos de las ciencias sociales, del derecho, de la política, o incluso, ¿no? Como nosotros como docentes. Sin embargo, eso es un error, ¿de acuerdo? Porque en el ejercicio contable,
ustedes también van a llegar a ocupar espacios en donde se toman decisiones que van a afectar a las personas, a las condiciones de trabajo, a su bienestar y, por supuesto, a su dignidad. Entonces, piénsenlo un momento. Detrás, por ejemplo, de cada cifra, de cada nómina, de cada presupuesto, de, detrás de los balances financieros que realicen, de los registros contables, pues se reflejan decisiones que una institución va a tomar sobre su personal. Entonces, hablamos de que ustedes van a manejar personas, ¿no? Hay personas, hay una responsabilidad que ustedes tienen con ellos y en la cuestión contable, pues también vemos esta responsabilidad de cómo se distribuyen los recursos, ¿no? No nada más financieros, sino también los humanos. Entonces, ustedes al comprender los derechos humanos, pues va a ser muy importante e indispensable el que al momento de ejercer su profesión de contadores, lo tienen que hacer con ética y con responsabilidad social. Ajá, entonces, ustedes como contadores no solamente van a calcular, ¿no? No nada más van a hacer análisis o van a evaluar algunas cuestiones financieras, ¿no? Sino que todo esto que ustedes hagan, que propongan, y que analicen a través de las finanzas, de la contaduría, este, va a tener, y eso quédenselo muy, muy en cuenta, va a tener consecuencias sobre la vida de las personas, sobre la vida de otros, ¿no? Entonces, piensen, por ejemplo, cuando ustedes elaboren algún presupuesto, pueden decidir, por ejemplo, si esos recursos se van a destinar equitativamente o se van a priorizar en algunos grupos, ¿no? Sobre otros podría ser cuando participen en algún tipo de planeación sobre los sueldos, podrían ustedes ver ahí o advertir de ciertas brechas salariales, ¿no? Por ejemplo, entre hombres y mujeres, o cuando se auditan empresas pueden ustedes también detectar si se llegase a cumplir con el pago de las prestaciones o si existen también prácticas que vulneran pues los derechos laborales, ¿no? Que yo creo que sí lo han visto o lo han experimentado, ojalá que no, pero muy probablemente sí lo hayan experimentado ya en algún momento de su vida, ¿no? Entonces, es aquí donde entra esta UCA, precisamente, en donde ustedes van a ser capaces precisamente de reconocer cuando una decisión financiera, pues también va a ser una decisión ética y humana al mismo tiempo, ¿no? Por eso esta UCA es importante para su formación. Y obviamente que les va a permitir esta UCA el poder desarrollar esta mirada crítica, analítica y también los va a sensibilizar y creo que eso es muy importante ante las desigualdades que aunque no lo parezca, pues están sí presentes en los espacios laborales, si es que algunos de ustedes ya trabajan, como lo comentaban en su foro de presentación, en donde, bueno, algunos de ustedes al momento de ocupar estos espacios laborales, en la cuestión de los organigramas, en los sistemas de pago o la misma valoración de su trabajo, ustedes van a poder ver si existen algunas desigualdades y de qué forma se pueden este, modificar estas situaciones, ¿no? Entonces, me gusta iniciar también con esta frase que dijo Nelson Mandela, de negar a las personas sus derechos humanos, pues es desafiar su propia humanidad. Ujú. Entonces, pensemos un poquito en esa parte de cuando un profesional sea del área que sea, no importa, aunque, no sé, actúe sin tomar en cuenta, por ejemplo, los derechos de los demás, pues está atentando, como dice esta frase, contra pues, su propia humanidad, ¿no? No solo vas a dañar a otros, sino también vas a deshumanizar tu propia práctica. Entonces, en el ámbito contable,
ya pensando en esta área tan importante, en esta disciplina, pues sí, el negar los derechos humanos eh, no siempre va a significar que cometas una violación directa, ¿no? O un abuso. A veces, con acciones muy pequeñas o cotidianas, pues obviamente veremos esta normalización por ejemplo, cuando pagamos menos a las mujeres u hombres también puede aplicar, cuando se justifique que un trabajador no tenga algún seguro, lo cual también vemos en los trabajos, cuando se acepta ese argumento, ¿no? De que alguien, pues no lo merece, no le corresponde cuando son sus derechos. Entonces, es muy importante que ustedes, desde el inicio de su carrera, se vayan formando en estos derechos humanos, en donde se va a significar el poder aprender a reconocer esas pequeñas injusticias que al final pues se vuelven muy grandes a nivel ya país para que ustedes no puedan, o más bien no las repitan en sus roles profesionales, ¿no? Entonces, eh, cuando un contador, una contadora que comprende esto, pues va a poder detectar las desigualdades, pero lo más importante es que va a lograr este pues prevenirlas, ¿no? Que eso es lo más, eso sería lo ideal, que no se cometan este tipo de situaciones. Sabemos que no se trata de una cuestión idílica, de algo que pudiera ser y realmente es complicado, pero sí hay que ver esta cuestión jurídica del por qué nosotros, o cómo nosotros podemos hasta defendernos, ¿no? Porque, y defender también a los demás en el ámbito en el que estemos trabajando. Ujú. Entonces, piensen ustedes en nuestro México, que pues gran parte de las violaciones a los derechos humanos en el ámbito laboral, pues sí tiene esta connotación o esta raíz más bien en el ámbito administrativo, ¿no? En la cuestión económica lo vemos mucho también. Y cuando vemos que se precariza mucho el empleo, no sé, por ejemplo, vemos esta cuestión de las horas extras, ¿no? Y que no, es que ponte la camisa, porque entonces si no te la pones, y entonces ya no quieres ser parte de esta comunidad, etcétera, ¿no? O qué sucede cuando les ocultan algunas prestaciones a ustedes, ¿no? Si están trabajando o que lo hayan visto, ocultan prestaciones que son los derechos de los trabajadores o también se ha visto, y esto sí es muy reciente, ¿no? Por ejemplo, que se encubran despidos injustificados, ¿no? Y por eso también hay muchísimo desempleo, sabemos que hay otras causas, pero esa cuestión de los despidos injustificados. Acuérdense que dentro de todo lo que les estoy comentando, pues va a haber una estructura contable, ¿no? Que al final del día lo está permitiendo y lo está justificando. Entonces, ahí es donde nosotros como contadores entramos, en donde si nosotros no revisamos con esta conciencia social, así se dice, con esta conciencia social, se va a volver, pues, nos volvemos también parte del problema, ¿no? No tanto ni de la prevención, ni mucho menos de la solución. Entonces, pues bueno, ustedes como futuros, profesionales, pues van a poder ser esta diferencia. Y precisamente es aquí donde nosotros debemos de tener en cuenta que esta asignatura al formar parte precisamente de su plan de estudios, ustedes como profesionales deben de comprender que tanto que la rentabilidad como la justicia no se van a contraponer, ¿no? De hecho, se van a tener que fortalecer y ustedes eh, pues lo van a poder trabajar. Precisamente les estamos poniendo un incidente crítico, que por favor necesito que lo lean en donde hablamos sobre en este caso, una mujer que, bueno, entra a un trabajo en donde ya ha estado mucho tiempo y ella tiene un salario establecido cuando de repente llega otro compañero, me parece que se llama Juan,
y después de 2 años a él lo ascienden y además lo ascienden y le dan, haciendo lo mismo que ella, le dan más dinero a él, le pagan más, y ella pues se queda en esta cuestión. Entonces, aquí les hacen algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, de qué son los derechos humanos, aquí están precisamente, de qué son los derechos humanos, por qué son fundamentales para la convivencia, cómo se fortalecieron en México a partir de la reforma del artículo número 1 constitucional, eh, y de qué manera esta reforma promueve la igualdad y la no discriminación desde la perspectiva de género, ¿no? Entre otras preguntas que se les plantean dentro de este incidente crítico, que espero ya lo hayan leído, porque de ahí va a ser nuestra base precisamente para trabajar algunas, no, más bien toda la UCA, ¿no? Y porque se los comentó, seguramente ustedes ya lo pudieron trabajar con sus primeros bloques, en donde vieron esta. Ok, es que me escribió Leticia. Sí, no te preocupes, no te preocupes, Leticia, ahorita lo comentamos. Entonces, les digo, lean este incidente crítico, lo vamos a ir trabajando, vamos a ir respondiendo a las preguntas que se plantean. Y lo más importante es que a partir de ese incidente podamos nosotros ir obteniendo el conocimiento de la UCA para poderlo resolver. Y, y no es como un caso de que, bueno, ya lo resolví, ya lo dejo, no. Es un caso importante, real, y por eso es un incidente crítico que nos va a ayudar sobre todo en en nuestro desarrollo profesional, ¿no? Entonces, pues obviamente ahora que pues ya comprendemos pues la importancia, ¿no? De poder vincular la contaduría con el respeto a la dignidad de las personas, que tenemos ahora que comprender qué son los derechos humanos primero, porque es lo más importante para poder ya constituir la base de cualquier problema que veamos en esta sociedad, ¿no? Y sobre todo poder practicar, tener una práctica profesional ética, ¿no? Entonces, vamos a ver primero que los derechos humanos son este conjunto de prerrogativas fundamentales en donde toda persona tiene por el simple hecho de existir. ¿De acuerdo? Entonces ustedes ya lo han trabajado seguramente en algunas materias, en la preparatoria, por ejemplo, en donde ustedes ya saben que tienen derechos simplemente por el hecho de existir, ¿no? No va a depender el hecho de tener algún cargo, de si son estudiantes, de si tienen más o menos dinero, de si son, de qué género son, de cuál es su religión o de cualquier lugar en el que ustedes hayan nacido, ¿no? Acuérdense que estos son derechos universales, son inherentes y sobre todo son irrenunciables. Entonces ustedes no pueden desestimarlos, ¿no? Y esto significa obviamente que pues nadie se los va a quitar, no, no te los van a conceder alguien que diga, ah, sí, es que la compañera va a tener sus derechos, porque yo digo, no, nadie los va a conceder. Simplemente existen porque ustedes literalmente existen, ¿no? Entonces, tampoco el Estado les va a decir, ah, yo te ofrezco de estos derechos, no son universales. ¿Cuál es la situación? Pues lastimosamente vemos que en México hay muchas cuestiones de, de que no se respetan, ¿no? De que si hay una cuestión de discriminación, porque no tienes dinero, o porque eres de cierto género, o porque tu religión es diferente, o porque naciste en otro lugar, y a nivel internacional, ¿no? Muchas veces también lo vemos. Entonces, pues precisamente por eso se creó esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? En donde, pues como tal, ellos nos dicen con sus palabras que los derechos humanos es el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de las personas. Entonces, esta definición, y por eso lo marqué con guinda, rojo guinda, es que la dignidad pues no se compra, no,
no se va a negociar con ella y tampoco va a depender de ninguna circunstancia, ¿no? Sino que es un valor que nos pertenece a todos, y que deben de guiar, pues obviamente, las acciones que tengan nuestros gobiernos, las empresas, las instituciones en donde ustedes trabajen o donde no trabajen, no importa, todas las instituciones, hablamos de ellas, y también todos los profesionistas, ¿no? Prácticamente todo el mundo tiene que, este, guiar esas acciones que se respeten. Entonces, en el caso de ustedes, por ejemplo, como futuros contadores, pues la idea de la dignidad, piensen cuando en cada nómina, cuando hagan su nómina, por ejemplo, detrás de cada una de ellas, detrás de cada persona, pues hay una historia, hay un esfuerzo, hay personas que confían en que ustedes van a realizar correctamente el pago, que va a haber un pago justo, que va a haber prestaciones dignas, que va a haber un trato también respetuoso hacia sus personas. Y si, por ejemplo, un contador participa en decisiones que violen estos principios, entonces, no sé, por ejemplo, que recorte salarios sin justificar, que haga despidos, como les comentaba hace un momento, despidos injustificados, ¿no? Obviamente se va a convertir de forma, ya no es directa, podría ser indirecta, se va a prestar a hacer esta práctica de negarle la dignidad a las personas, ¿no? Entonces, por eso el comprender los derechos humanos, pues no va a ser solamente un tema legal, que seguramente, más bien que sí lo es y que se requieren ciertos instrumentos para poderlos, pues defender. Puede ser también un tema filosófico, sí. Sin embargo, para nosotros ahorita, para nuestra UCA, por ejemplo, va a ser una guía ética para el ejercicio, pues, profesional de nosotros, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de los derechos humanos, pues solemos pensar en lo más evidente, ¿no? Por ejemplo, hay derecho a la vida, hay derecho a la libertad, hay derecho a la seguridad, ¿verdad? Sé que está un poco complicada esa situación y qué lamentable. Tenemos derecho a la educación, en parte esta universidad también se creó como parte de esta situación, en donde la educación pues no llegaba a muchos sectores. De hecho, ya somos Universidad Nacional y hay muchas, están aperturando más sedes, por ejemplo, en otros lugares de la nación. Entonces, tenemos también este derecho a la salud, ¿no? Son como los más evidentes, ¿no? Pero pues hay algunos otros derechos que son un poco menos visibles y obviamente también van a estar muy relacionados con su vida laboral o el campo profesional. Y ahorita les voy a decir cuáles son. Fíjense, tenemos derecho a un trabajo digno y bien remunerado. Tenemos derecho a la igualdad salarial. El derecho a no ser discriminado por género, edad o condición social. Tenemos derecho a participar en decisiones que afecten la vida laboral y también el derecho a la seguridad social. Entonces, de todos estos, piensen ustedes cuáles se cumplen realmente, por ejemplo, en el que ustedes se encuentran, ¿no? Entonces, todos estos derechos, cada uno de ellos, se va a traducir en las responsabilidades para instituciones, para el gobierno, y ustedes como contadores van a ser, van a ser pues parte fundamental de la organización, en donde ustedes tendrían, por ejemplo, la capacidad de vigilar, de evaluar y de proponer sobre todo las medidas que puedan garantizar que estos derechos se cumplan. Entonces, imagínense, si una empresa, no sé, no sé, los hombres y las mujeres, que hagan las mismas funciones, pero que las mujeres deben ganar menos, pues eso no va a ser un problema financiero, eso va a ser una violación directa a los derechos humanos. Ajá. Y si el contador, por ejemplo, detecta esa desigualdad, o puede ser que no la detecte, la omiten, también se va a convertir en un cómplice de esta injusticia.
¿no? Entonces, acuérdense que los derechos humanos como tal no se van a limitar solamente a esta relación que tiene el Estado con las personas, sino que también va a aplicar a las empresas, a las escuelas, a los espacios públicos y en cada relación profesional que se tenga, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que ya en este tiempo hablamos de lo que es la responsabilidad social. Ujú. Cuando hablamos de responsabilidad social, ¿qué va a implicar? Es el hecho de que las organizaciones adoptan principios de respeto a los derechos humanos en todas sus operaciones. Entonces, desde el trato que le dan al personal hasta la relación con proveedores, a los clientes también. Ahí vemos como las empresas de hoy, pues lo que buscan es ser competitivas, ¿no? En un mercado, pues ya nacional e internacional. Entonces, porque acuérdense, estos derechos son derechos humanos simplemente por el hecho de que existimos, ¿no? Entonces, ¿qué se necesitan? Las empresas buscan o se requiere también profesionales con ética que sean capaces sobre todo de garantizar estos procesos financieros, administrativos, contables, pero que cumplan con las normas de transparencia, de equidad y de inclusión. ¿De acuerdo? Aguas, no se trata de adoctrinar, no se trata de imponer lo que uno quiere y dejar de respetar al otro y entonces imponer y que entonces tienes que ser así, así. No, no. El respeto es la base. Yo respeto, obviamente necesitamos un sentido común. No puedes respetar algo que lastime a los demás, que transgreda a los demás o que falte a la cuestión ética, ¿no? Entonces, en este sentido, por eso es que conocer los derechos humanos, pues no va a ser una cuestión sola, moral, ¿no? Sino que también para ustedes como contadores es una competencia profesional. ¿De acuerdo? Que las empresas, créanme que lo valoran muchísimo y cada vez más, pues muchas instituciones lo que van a hacer es certificar este compromiso que se tenga de la cuestión con la equidad, de un pago justo, de la inclusión y obviamente para lograrlo requiere de que ustedes como contadores pues sepan medir, que sepan auditar y que sepan reportar desde este enfoque de los derechos, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense que estos derechos tampoco son estáticos, sino que se van a ir transformando con estas nuevas realidades y obviamente el hecho de estudiar este tema también les va a permitir poderse mantener actualizados frente a varios retos que se les pueden presentar, si no es que ya los han tenido en algún momento. Eso estaría muy interesante de poderlo platicar. Acuérdense de la cuestión, por ejemplo, ¿no? Hay derechos, los derechos estos digitales, la privacidad de tus datos financieros, por ejemplo, que hemos visto cómo em, te han, se han vendido, ¿no? O que hemos tenido problemas por ahí, algunos de ustedes, por ejemplo, o la protección también frente a los fraudes, ¿verdad? Muy comunes, lamentablemente, o cuando ustedes tengan acceso, ¿no? A la información económica en este tema de la, sí, de la cuestión de la ciberseguridad, ¿no? Entonces, estos van a ser temas de derechos humanos en un contexto, pues, moderno, ¿no? En donde vemos esta cuestión sí, con la ciberseguridad, con esta privacidad que tenemos actualmente. Y bueno, no sabemos en un futuro qué nos va a deparar. Sin embargo, ustedes, por el momento, sí se tienen que ir capacitando en estos temas, ¿de acuerdo? Este, También pensemos en que, pues ahorita en una cuestión contable se realizan muchas cosas, lo sabemos, ¿no? Ya prácticamente todo está digitalizado. Y si, por ejemplo, un profesional, en este caso un contador o una contadora, vulnera la privacidad de la información o usa indebidamente los datos personales de algún cliente, de algún proveedor, de algún trabajador, pues obviamente
ahí es un foco rojo porque está vulnerando los derechos, un derecho básico que es el de la protección de datos y a la seguridad digital, ¿no? Entonces, como pueden ver, incluso las tareas como más técnicas de los contadores están atravesadas también por principios que son éticos y de respeto también hacia las personas. Entonces, eh, ustedes al comprender lo que son los derechos humanos, pues también va a cambiar la forma de poder entender la cuestión del liderazgo. Entonces, cuando un contador que tenga una formación ética no cumpla con su trabajo, pues, ¿qué va a hacer? Eh, si no cumple con el trabajo, pues obviamente estaría violentando estos derechos. Sin embargo, cuando hay alguien que sí tenga esa formación, que sí lo esté realizando con este día con día con sus acciones, pues, ¿qué va a hacer? Promover esas prácticas, esas buenas prácticas que en parte la responsabilidad social empresarial también dispone, ¿no? Cuando si tú cuestionas lo que es injusto o también propones soluciones, pues va a ser magnífico para las instituciones, para las empresas y obviamente en este mundo que lamentablemente tenemos, en donde no todos cumplen con estos derechos, con estas situaciones, pues sí va a ser pues muy importante que lo realicen, ¿no? Y yo se los propongo, o sea, realmente después de esta sesión, pues no es como, bueno, es que la maestra ya nos dijo y entonces qué bonito es todo, no, sino es que realmente aplicarlo a una cuestión real y por eso tenemos nuestro incidente crítico, ¿de acuerdo? Acá lo vamos a tocar un poquito más. Entonces, acuérdense, las empresas no solamente van a buscar profesionales que sean súper competentes, es que Vanessa, Saraí, Verónica, no, es que César, bueno, aquí los que tengo por aquí los nombres, son buenísimos contadores y entonces saben exactamente cómo aplicar tal técnica y no te digo con el software, ¿no? O sea, realmente si ustedes son personas con integridad, que son capaces también de poder construir entornos laborales pues más equitativos y humanos, pues va a ser invaluable para las empresas. Entonces, em, imagínense un contador que ocupe un puesto de dirección, un puesto directivo, podría así impulsar estas políticas de inclusión, de poder garantizar la igualdad al momento de los ascensos, ¿no? Precisamente lo veíamos con nuestro incidente crítico, en donde eh, consideran a una persona que acaba de ingresar, y no sabemos si hay una cuestión ahí de igualdad, ¿no? Cuando estaba la otra señorita realizando el mismo trabajo, pero ya ni siquiera por la misma paga, sino que la otra persona que llega, bueno, le pagan más, después ya lo ascenden. Entonces, hay que ver qué estaba pasando en esa situación, ¿no? Entonces, también es importante, y piénsenlo también para su incidente, el que se hagan o se establezcan procesos de evaluación pues más justos, ¿no? De por qué estás considerando el ascenso de esta otra persona y no de aquella. ¿No? Entonces, piensen, no sé, en algún auditor, por ejemplo, que tenga este enfoque, ¿no? De derechos humanos. No sé si ya les habrán tocado auditorías, pero bueno, que tenga este enfoque de derechos humanos, sí podría detectar alguna irregularidad que afecte, pues sí, el bienestar de los empleados, o por qué no también proponer algunas mejoras en el informe que realicen, ¿no? Por ejemplo. Entonces, acuérdense siempre, cada acción va a contar y todo también parte de poder entender que los derechos humanos van a ser la base del respeto y de la justicia, ¿no? En cualquier ámbito, incluido también el financiero. Por eso les digo, no se trata de poner, eh, de adoctrinar, de imponer las ideas, no, no. No. Es una cuestión de base de respeto, de justicia y les incluye entonces el ámbito financiero. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de los derechos humanos, pues obviamente no piensen que es un tema que es ajeno, que es lejano a la contaduría, ya se los estoy planteando desde un inicio, piénsenlo como esta brújula
moral, una brújula moral sí, profesional, que les va sobre todo permitir eh, ejercer su carrera con sensibilidad, con mucha ética y sobre todo con esa visión humana que tanto se requiere. ¿De acuerdo? Entonces, em, acuérdense que un contador, una contadora que conoce y aplica estos principios no solo va a mejorar los números, ¿no? Porque es que es muy bueno. No, va a mejorar, piensen, eso, imagínense, va a mejorar las condiciones de vida de las personas que están detrás de esos números, ¿no? Que no solamente es una cuestión de que vemos números y entonces hacemos, no, hay una cuestión de condición de vida detrás de ellos. Entonces, esa sobre todo va a ser la esencia de esta UCA y sobre todo esta parte de poder reconocer los derechos humanos, que son ante todo, pues una manera también de poder mirar el mundo con respeto y sobre todo con empatía. Aquí yo veo que algunos compañeros me preguntan si ya pasé lista. Les voy a volver a enviar la liga a través de mensajero para que registren. Acuérdense que el registro de lista no hay una cuestión de calificación, de que se vayan a modificar o de que, bueno, es que no asistió tal día. No hay ningún problema, esto nada más es una cuestión estadística. Saben que esta sesión va a estar grabada y la van a poder visualizar en el foro de planeación, ¿de acuerdo? De hecho, hace un par de horas subí esta presentación que les estoy poniendo aquí para que ustedes, si quieren, la pueden descargar sin ningún problema. Y en cuanto termine la sesión, voy a subir esta, este video, ¿de acuerdo? Nada más si les voy a pedir ahí que miren una hora a lo mucho para poder subirla, porque ya vieron que de hecho tengo un poquito de problemas con el internet, ¿ok? Entonces, pues prácticamente es lo que les quería comentar sobre la esencia, es lo que les quería decir, ¿no? Entonces, para comprender principalmente qué son pues los derechos humanos, pues sí es muy importante observar el cómo surgieron. Creo que eso es muy, muy importante, cómo se transformaron, por qué se transformaron y sobre todo qué papel han tenido en la vida económica y laboral de las sociedades. Eso es fundamental para que ustedes puedan ahora sí, a partir de este conocimiento, trasladarlo y poder resolver nuestro incidente crítico, ¿no? Entonces, acuérdense, los derechos humanos no es como que aparecieron de la nada, ¿no? O sea, son resultados realmente de un montón de tiempo, de luchas, de siglos, de mucha injusticia, de muchísima injusticia, de esfuerzo, sobre todo de colectivos, de personas que se han reunido para poder alcanzar, pues sí, una vida digna, una vida que sea equitativa y obviamente el poder entender esta evolución les va a permitir, sobre todo a ustedes, como futuros contadores, el reconocer que cada norma, cada contrato, cada relación laboral que exista, tiene detrás una historia. Y esa historia, sí, es una conquista. Al final es una conquista social, así lo es, una conquista social de personas que han hecho un esfuerzo colectivo para poder alcanzar esa situación, ¿no? O ese derecho. Entonces, vamos a ver la primera generación. Por cierto, aquí me marca que tenemos 2 minutos. En caso de que se llegue a cortar la sesión, vuelven a ingresar en esta lista. Entonces, ¿qué sucede con la primera generación? Pues habla sobre todo de los derechos civiles y políticos, ¿no? Entonces, en la primera etapa de los derechos humanos, ¿qué surgieron? Pues las revoluciones, eh, especialmente, pues, ¿cuál es? La Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos. Y en ese momento, pues las personas que hicieron comenzaron a exigir sus libertades, ¿no? Frente a los gobiernos que en ese momento eran muy autoritarios y que existían, ¿no? Entonces, ¿qué querían?
libertad de pensamiento, lo cual tenemos, libertad de expresión, lo cual también ya tenemos, la libertad de religión, que también se tiene, y sobre todo el derecho a ser tratados como ciudadanos y no como súbditos, ¿no? Eso era muy importante para esta etapa precisamente, y fue en ese periodo entonces en donde se comenzaron a proclamar frases, por ejemplo, como libertad, igualdad y fraternidad, que seguramente ya han escuchado, y en qué decían, bueno, pues aunque la igualdad pues sí la tenían en un papel ya prácticamente plasmada, pues no todos estaban incluidos. O sea, no era como, no, si es que todos estamos dentro de de la igualdad y entonces vamos, no, o sea, realmente había mujeres, trabajadores, esclavos y obviamente los de las clases más pobres, por llamarlo así, pues no eran considerados parte de como sujetos de derecho, ¿no? Realmente no lo eran y en realidad quienes tenían la voz, los hombres en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a dejar esta parte de como de lección? Es que no basta nada más con poder escribir que hay derechos, ¿no? Hay que garantizarlos y hay que garantizar también que sean universales, ¿no? No nada más para ciertos sectores o ciertas personas, no. Mujeres, trabajadores, esclavos, y todos los que estaban en esa situación en ese momento no los tenían, pues entonces hay que convertirlos a universales. Ok, me está diciendo que tengo un minuto, entonces yo creo que voy a terminar la sesión porque si no me va a cortar la idea. Ya regresamos, voy a compartir mi pantalla y aquí tengo la mosca. Está molesta. Ok, ahí se ve bien. Voy a dejar que ingresen sus demás compañeros. Mientras aquellos que no tengan la asistencia, se las vuelvo a mandar aquí por el mensajero de la plataforma y continuamos. Ok, entonces, pues ya vimos esta primera etapa. La segunda etapa, ¿de qué va? Pues bueno, que con el paso del tiempo las personas que hicieron pues, se dieron cuenta que la libertad pues no va a ser, no servía de mucho si se vivía en una constante pobreza y sin oportunidades, ¿no? Entonces, de nada iba a poder servir el que tú pudieras votar si no tenías salud. De nada iba a servir que tú podías votar si no había educación, si no tenías un salario digno. Entonces, así es como nació esta parte de la segunda generación, ¿no? De los derechos, los económicos, sociales y culturales, en donde estuvieron sobre todo, pues, impulsados por la revolución industrial, ¿no? Ya más tarde hubo esta creación del órgano, ¿no? De la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, aquí es donde, pues, reconocieron muchos derechos en esta segunda generación el derecho de trabajo, al trabajo, de las condiciones laborales justas, de la seguridad social, de la educación, a la salud, el derecho a la vivienda y al bienestar, ¿no? Entonces, estos derechos, pues sobre todo dieron origen, pues sí, a las leyes que existen que ahora son leyes laborales, a las leyes, a los sindicatos que tenemos, a los contratos colectivos de trabajo, por ejemplo, o también, ¿por qué no?, a las normas de seguridad social que ahorita estamos, pues sí, aplicando, ¿no? Este es el antecedente de todos ellos. Entonces aquí es en donde pues la contaduría pues ya entra de lleno, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cada institución, cada empresa, cada nómina pues debe de reflejar estos derechos, ¿no? Entonces, cuando un contador revise que se estén pagando las prestaciones, pues si se están cumpliendo las cuotas del IMSS, el reparto de utilidades, por ejemplo, se está calculando correctamente, pues ahí es donde se va a aplicar el derecho humano de esta segunda generación que tanto trabajo costó, ¿no? Entonces,
vemos en parte también que hay en la tercera generación, ya tenemos un poquito más adelante, por ahí del siglo XX, en donde hubo muchas guerras, dictaduras, hubo mucha pobreza, daños también ambientales. ¿Y qué sucedió? Pues fue entonces ahí en donde surge lo que es conocida como los derechos de los pueblos o de la solidaridad. Entonces, aquí hablábamos ya de una cuestión del derecho a la paz, al desarrollo, al medio ambiente sano, a la cooperación internacional. Entonces, en esta etapa, sobre todo, eh, se basa que los derechos humanos como tal no solamente van a proteger a individuos, sino que a toda la comunidad, y a la humanidad, por así decirlo, en su conjunto, ¿no? No es como, bueno, ahí se queda nada más a ciertos cuestiones, sectores, no. Vamos a proteger a todos los individuos, a todas las comunidades, a todos los individuos de cada comunidad y a la humanidad entera. Entonces, aquí es precisamente en donde ya daría origen esta parte de la responsabilidad social, ¿no? Y obviamente es sumamente importante para las empresas, porque ya las empresas no se van a estar preocupando solamente por la cuestión de las ganancias, sino que también hablamos de una cuestión de un compromiso con tu entorno, con tu ambiente, hay que cuidarlo, hay que respetar las comunidades, hay que promover las condiciones dignas. Ajá. Entonces, para ustedes, por ejemplo, se va a significar que pues un contador no solamente debe de saber interpretar los estados financieros, sino que también poder evaluar ese impacto ambiental de las decisiones económicas que tomen, ¿no? Pues, imagínense, hoy, por ejemplo, muchas auditorías incluyen, y lo pueden ustedes ver, indicadores, ¿no? De sostenibilidad, de equidad de género, de cumplimiento de los derechos laborales. Entonces, ahí el profesional con esta formación de derechos humanos, pues va a ser muchísimo más valioso a nivel pues competitivo, ¿no? Y ya finalmente tendríamos esta cuarta generación de los derechos ya digitales, lo que estábamos platicando hace un momento, en donde eh, pues ya vivimos esta era, ¿no? En donde los datos personales, la inteligencia artificial, la información digital, pues es parte de nuestra vida cotidiana, o sea, actualmente lo podemos ver, en donde que va a existir el derecho a la privacidad de los datos, el derecho de la seguridad informática, el derecho de la desconexión laboral, el derecho al acceso a la tecnología, ¿no? Y no solamente ok, bueno, algunos lo pueden tener, no, es un acceso equitativo a la tecnología. ¿Que se ha logrado? Se está trabajando en ello. Es lo único que les puedo decir, porque seguramente ustedes han visto que no todos tenemos o no todos tienen esos derechos en algunas comunidades, ¿no? En muchas comunidades me atrevería a decir. Entonces, ¿qué tendría que ver esto con la contaduría? O sea, piensen, vamos a traducirlo. Pues obviamente hoy, en la mayoría de los sistemas contables, ¿qué son? Son digitales, manejan ustedes datos, ¿cómo se llama? Bases de datos que son muy sensibles y también están vinculados a lo que son plataformas fiscales, bancarias. Entonces, si ustedes, por error, manejan esa información, de una forma no ética, van a poder poner en peligro y en riesgo la seguridad de la empresa, de sus empleados, ¿no? Entonces, ahí es donde ustedes entran para cuidar con ética profesional y proteger estos datos digitales, que es prácticamente pues el derecho a la privacidad de tus datos. ¿Y qué sucede? Pues si un computador comparte información confidencial y altera registros o no resguarda adecuadamente estos datos financieros, viola el derecho de la privacidad y a la seguridad, ¿no? Entonces, incluso en esta cuarta generación,
el papel del contador va a ser sumamente importante. Obviamente piensen en las primera, segunda y tercera y las otras generaciones, sobre todo porque, como pueden ver ustedes, pues los derechos humanos han evolucionado, y es donde yo se los pongo de este lado, que han evolucionado junto con esta sociedad y obviamente nos está dejando una huella muy importante como profesionistas y es una responsabilidad sumamente necesaria e importante para que ustedes desde edad de, bueno, no edad temprana, sino más bien desde ahorita que ya están como futuros contadores, vayan trabajando estas cuestiones este, y también sean, aporten ese valor a las empresas, al Estado, a las instituciones, ¿no? Ok, entonces aquí ya vimos esta situación de las primera generación, de los derechos civiles, de la tercera generación, de la cuarta. Ahora, ¿qué vemos? Y es lo que quería comentarles con el caso de Mariana Torres. Les comentaba, es su incidente crítico, sí, la contadora que bueno, realiza los mismos trabajos y su compañero llegó 2 años después y bueno, ya está ganando más dinero y además ya lo ascendieron, ¿no? Entonces, en este caso y a primera vista, pues, podríamos decir que hay un conflicto interno, ¿no? Entre ellos. Pero en realidad, esta situación que les estamos colocando como su incidente va a reflejar una violación de varios derechos humanos. Entonces, desde ahí no hay igualdad. No me estás respetando el derecho de la no discriminación. Tampoco me estás respetando el derecho a la libre violencia, eh, de una vida libre de violencia, perdón. Y en este caso, pues ustedes como contadores van a tener que trabajar con este incidente en donde ustedes ahora no pueden ignorar, ¿de acuerdo? O sea, si el área que maneja los sueldos detecta que una trabajadora pues gana menos, no van a poderlo ustedes ignorar. O sea, tienen ustedes la obligación ética y ahora ya también legal, porque ya conocen estos derechos, de señalar esa desigualdad, de promover la corrección de esa situación y también de asegurarse sobre todo de que se respeten los principios de equidad. Entonces, ustedes no se pueden quedar callados ante estas situaciones. Ahora, no es como, es que es hombre, es que es mujer. A ver, en este caso nos están poniendo este incidente crítico. Yo no estoy de acuerdo en que, bueno, es que es mujer, es que es hombre, es que, bueno, de la comunidad. No, o sea, independientemente de eso, somos personas a las cuales nos estás violentando un derecho. ¿De acuerdo? Entonces, no puedes meter esta cuestión de me estás discriminando porque soy mujer, porque soy hombre, porque tengo alguna otra orientación. No, independientemente de eso, necesitamos como tenemos esta obligación ética de señalar esas desigualdades, de promover que hagamos una corrección y que no se viole ningún derecho fundamental, porque por el simple hecho de existir, los tienes como persona, ¿no? Entonces, en este caso de Mariana Torres, que espero ya lo hayan revisado, pues sí, es un ejemplo de injusticia. Ajá. Y como tal, también ustedes tienen que pensar en cómo pueden defender esa situación, porque se da en espacios realmente muy cotidianos, que es la oficina, o sea, en una cuestión donde prácticamente cuánto tiempo pasamos, ¿no? De nuestra vida, trabajando y que se presenten estas situaciones, pues obviamente estás vulnerando absolutamente mis derechos y sin fundamento, ¿no? También, o sea, necesitamos en parte la base legal, pero también poder ver qué estrategias podríamos ahí tomar y ustedes como contadores. Ustedes, por ejemplo, podrían revisar, pues que no existan, por ejemplo, diferencias eh, que sean injustificadas del salario, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué le estás pagando más a él que a ella? O al revés, ¿por qué le pagas a él más perdón, no, ¿por qué le pagas más a ella que a él? Y por eso les digo, pues, hablamos de una cuestión de personas, ¿de acuerdo? Entonces, pues.
¿Qué sucede? Y esto sí es una situación en México, por lo que tengo aquí, que yo investigué, pues sí, hay una brecha salarial muy importante entre hombres y mujeres. O sea, eso no es algo muy lejano. O sea, realmente en México las mujeres sí ganan menos que los hombres por el mismo trabajo y tenemos estas estadísticas, ¿no? Puede ser que en alguna empresa, bueno, es que una compañera gana más o ganan igual, etcétera, y por eso se está buscando esta igualdad. Pero en una cuestión generalizada, en una cuestión ya con datos, sí, hay una brecha salarial. Hay la distribución de los recursos, ¿no? Muchas veces, pues los programas de capacitación o los bonos, pues no se asignan sin considerar, por ejemplo, alguna cuestión, perdón, se van a asignar sin considerar, no sé, que tiene más familia o ha estado más tiempo o una cuestión también, ¿por qué no?, de perspectiva de género, ¿no? Entonces, es muy importante también pensar eh, en que tanto la brecha salarial, la distribución de los recursos o inclusive esta violencia laboral y acoso, pues hay los contadores que van a decir, ah, bueno, pues los contadores, contadoras, también vamos a participar en ese diseño de políticas internas en la cuestión de presupuestos, de auditorías, en donde nuestra participación, o bueno, la participación de todos nosotros, nos ayude a crear o generar mecanismos para prevenir y atender este tipo de casos, por ejemplo, ¿no? Entonces, acuérdense, al hablar de perspectiva de género, no vamos a hablar nada más no se trata de ser, como neutrales, ¿no? Frente a las desigualdades, sino que hay que reconocer que sí, históricamente pues, las mujeres bueno, han tenido más, obstáculos para alcanzar los mismos, espacios. Y esto es una cuestión histórica que existe. Sin embargo, como profesionistas, hay que equilibrar esa balanza. Es nuestra responsabilidad y no decir, ay, es que, porque hay muchos hombres que dicen, oye, pues a mí qué me dices y yo no te hice nada, ¿no? Porque contra mí sí. No, es que usted, o al revés, no, es que las mujeres, no se trata de eso, se trata del respeto, la justicia y respetar sobre todo la cuestión legal de mis derechos por el simple hecho de existir. Y obviamente teniendo una base legal, y yo tampoco te tengo por qué faltar al respeto de ninguna forma, ni tú a mí, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes como contadores se conviertan ya en esta pieza, esta figura clave dentro de cualquier organización. Ajá, y que puedan, ¿por qué no?, generar reportes de equidad salarial, que identifiquen esas cuestiones de los ascensos, ¿no? Que haya una injusticia, o, ¿por qué no?, también el poder diseñar auditorías, ¿no? Que podría ser muy importante también, en donde incluyan esos indicadores tan importantes de igualdad, ¿no? Entonces, ¿por qué va a ser importante? En parte, ustedes van a ver el foro que van a realizar, ahorita lo checamos en un momento, pero sí es importante que veamos también la importancia de la Declaración de los Derechos, humanos. ¿Por qué? Porque pues, la Declaración eh, Universal de los Derechos Humanos, los tratados internacionales, la convención, aquí tiene las siglas, ¿no? La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ¿Qué van a buscar? Pues el proteger especialmente a los grupos, pues sí, más vulnerables, como las mujeres, personas indígenas, personas con discapacidad, migrantes y la comunidad LGBT+, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el artículo número 1 de nuestra Constitución? Pues incorpora estos tratados y nosotros como ciudadanos mexicanos y México necesitamos o estamos obligados a cumplir con la totalidad de pues de estos tratados, ¿no? Tenemos que cumplir con cada uno de ellos
¿Y qué significa? Pues que debemos estar alineados a los principios, ¿no? Por ejemplo, no se podría, y aquí lo tengo, no se puede diseñar, no podemos diseñar políticas de contratación que excluyan por edad, sexo o apariencia. Ya desde ahí, como contadores, ¿qué podemos nosotros aportar con esta situación? No podemos tampoco negar un beneficio, económico a alguien por algún perjuicio personal. Tampoco vamos a poder justificar ningún despido por motivos de embarazo, de maternidad o identidad de género, ¿no? Entonces, es muy importante que cada acción dentro de la empresa, desde, no sé, un pago, una recomendación también del presupuesto que se haga, debe de respetar los, pues, los tratados como tal. Ajá. Y ustedes como contadores, como profesionales, pues sí, de confianza, este, pues uno de los principios es que ustedes guarden ese cumplimiento, ajá, de estos tratados. Entonces, piensen con en parte con estos tratados, en que ahorita hay que retomar las ideas más importantes, como son, pues que los derechos humanos no van a ser ningún tema al azar, ni mucho menos, ni una cuestión filosófica, ni solamente lugar, sino que hablamos de un tema muy importante y que es la base para que nosotros podamos continuar ejerciéndolos, este, conforme a ley. Ahora, veíamos ahorita la reforma del artículo 1, ¿no? De la Constitución, en donde, pues, entiende que, que se aplican estos derechos en cuestiones públicas, en las instituciones privadas y que siempre se tienen que interpretar a favor de las personas. Eso es muy importante, ¿verdad? Y que es muy importante también, pues que nosotros progresivamente no solamente se van a aplicar, eh, bueno, una cuestión de perspectiva de género, sino que hay que garantizar que todos estén protegidos y que realmente todos los sectores, sin distinción, puedan acceder a ellos. Entonces, ustedes como contadores van a asegurarse que los recursos, que sí reflejen la justicia, que las empresas, que no sean nada más rentables, ¿no? Que sean humanas, que todos los informes, ok, no solamente cuadren, sino que se respete la dignidad de quienes hacemos posible ese trabajo. Ajá. Entonces, la reflexión yo creo que ahorita de esta sesión es que ustedes piensen de qué manera, desde la práctica profesional que ustedes tienen, desde mi práctica, también yo como docente, por ejemplo, cómo puedo contribuir con estas herramientas de equidad, de justicia y de respeto a los derechos humanos, cómo puedo contribuir para que se hagan válidas para, puede ser alguna cuestión de prevención también o de modificación de alguna situación que yo estoy viviendo, etcétera, ¿no? O que he visto. Entonces, porque acuérdense que no solamente vamos a defender los derechos a través de los tribunales o de las leyes, ¿no? Que pues, como vimos, plasmadas simplemente no funcionan, sino que siempre con cada decisión cotidiana, pues obviamente en cada, no sé, en cada pago justo que se haga, en cada registro honesto de contabilidad que se haga, en cada acción ética que tomemos, pues ustedes van a estar reflejando esta situación, ¿no? Entonces, acuérdense para ya nada más para cerrar, para este foro que van a tener hasta el día 13 de noviembre. Digo, y digo porque lo van a tener, porque bueno, al final del día se recomienda y es lo mejor que conforme vayamos aperturando los módulos, ustedes vayan finalizando sus actividades, porque si no se les pueden juntar
al siguiente, al siguiente módulo y créanme que al final es un problema. Entonces, eh, trabajen su foro ahorita donde tienen que responder estas tres preguntas. ¿De qué manera la reforma al artículo número 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fortalece la protección de los derechos humanos con perspectiva de género? ¿Cómo puedes aplicar los principios constitucionales de interpretación de los derechos humanos en tu ámbito profesional para promover la igualdad y la no discriminación? ¿Y por qué va a ser importante el conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su relación con la protección de los derechos de mujeres y grupos vulnerables de la sociedad? ¿Ok? Entonces, estas tres preguntas van a ser las detonadoras para que contesten ese foro. No es necesario, y se los digo de una vez, no es necesario que hagan una segunda réplica a su compañero con su aportación ya obtendrían su calificación. Este, pero sí es importante que por favor la referencien y coloquen la información con sus palabras, ¿de acuerdo? Sé que puede haber algunos otros, no sé, procesadores de texto o incluso el copiar, pegar información podría resultarles tentador, pero no, la idea es que ustedes con sus propias palabras puedan hacer mención y justificar perdón, sus respuestas, ¿de acuerdo? Y bueno, eso es lo que estaríamos calificando para este módulo número 1. Y acuérdense, bueno, que el día viernes comenzamos el número 2, ¿de acuerdo? No sé si tengan dudas hasta aquí o con respecto a lo que van a realizar. Es que no los escucho, ¿verdad? Bueno, si quieren pueden escribirlo aquí en el chat y yo los leo. Acuérdense que esta sesión va a estar en el foro de planeación. En un momento más lo subo en cuanto terminemos. Ok, María de la Luz, muchas gracias. María nos dice que no, que todo bien. Ok, muy bien. Nada más tengo una situación aquí con lo del foro, exactamente, Vanessa. Justo iba para allá. Ya reporté la situación del foro de presentación en donde no los deja responder. ¿De acuerdo? Entonces, nada más en cuanto ellos me habiliten, creo que yo les mando un correo. Esto solamente se está dando en un grupo. En los otros grupos no tuve problema, los demás contestaron. Sin embargo, me parece que es el grupo 111 en donde no pueden responder el foro de presentación. Por el momento no sucede nada, digo, es mera presentación en donde, bueno, ustedes se pueden conocer. No tengo tampoco mucho problema ahorita, digo, sí lo voy a ya lo reporté más bien, pero sí, por favor, en cuanto se habilite, yo les digo, ok, tú eres del 112 y tampoco pudiste. Y Lisbeth, por ejemplo, nos dice que hace 2 horas ingresó y se pudo presentar. Y Jacqueline dice que desde su celular y desde la laptop no pudo. No se preocupen, yo ya lo reporté. En cuanto me lo comentaron, están todavía revisando por qué no lo pueden. Y de hecho yo tampoco lo puedo modificar. O sea, no es como que son los únicos, créanme que yo tampoco lo puedo modificar. Entonces no hay ningún problema por el momento. Hasta que yo les comente, pues ya podrán resolverlo, lo del foro y ya les diré cuando ya pudieran presentarse. Pero mientras, lo que sí se pueden, y de hecho ya en los tres grupos ya revisé, todos ya pudieron hacer su foro de integrador, que les comento, donde están respondiendo sus preguntas. Entonces, por el momento, bueno, nada más sería hacer este foro sin problema con el de presentación por el momento. Ahora, Ada está levantando la manita. Ada, no alcanzo a escuchar, entonces, ¿podrías escribirnos tu pregunta, por favor? Porque no sé qué sucede con mi audio. Ni siquiera alcanzo a escuchar.
el error que luego me marca mi computadora. Entonces, está complicado. Buenas tardes, ¿me Mucho, escucha, pero maestra? Moreno, si quieres, lo puedes aquí escribir. Y nos dijo que sí. Ada Moreno dice sí. Ok, me espero tantito. Entonces, mientras nos escribes tu pregunta. Ah, ok. Ada dice, lo que pasa es que a mí tampoco me permitía responder a su comentario. Ok, sí. Lo mismo, no se preocupen. Lo importante, en lo que se resuelve lo del foro de presentación, vamos a responder el foro de integrador, que es parte del módulo 1. Y bueno, si en el módulo 2 ya resolvieron la cuestión del foro de presentación, ahí podrían colocar su información, ¿de acuerdo? Sin problema. Entonces, pues nada. Y dejé mi presentación, no hay ningún problema. Ok, Ada, mira, lo que nos están pidiendo es que sí, en el que yo aperture, contesten todos. Entonces, en cuanto aperturen ya el que yo había colocado, pues lo que puede, aunque no, fíjate que eso podría ser, podría aperturar otro y dejar ese, o eliminarlo por mi cuenta, podría ser. Ok, yo creo que, bueno, ahorita que terminemos la sesión, voy a colocar ese nuevo foro y yo creo que con eso se puede solucionar, porque sí, a mí tampoco me está dejando modificarlo. Ok, aquí nos está escribiendo María. El detalle del foro es que al parecer solo se puede responder desde el celular. Ay, no, desde el celular, porque el video se empalmó con la opción de responder, entonces no da la opción, pero yo lo hice desde mi celular y sí me dejó. Lo que me percaté es que me aparecía sobrepuesto el video. Bueno, es que Vanessa nos dice, por ejemplo, que ella tampoco lo pudo trabajar desde el teléfono. Ok, miren, vamos a hacer esto. Voy a volver a colocar el foro de presentación sin video, ¿vale? Entonces voy a colocar foro de presentación sin video, ahorita terminando la sesión. Denme 10 minutos, coloco ese foro y yo creo que entonces ya con eso lo podríamos, porque el problema es el video. Hay un video de presentación y yo creo que eso es lo que nos está dejando apretar el botón de responder. Entonces, eh, ahorita lo hago en unos 5 o 10 minutos que termine esta sesión y ya para que ustedes puedan, responder. ¿Sale? Es más. Como no me va a tomar más de 2 minutos, lo voy a hacer de una vez, si les parece. Ay, mi internet está muy lento. Bueno, y es que quería que alguien me respondiera de ya pude responder. Bueno, no, está súper lento mi internet. Ni siquiera me está dejando entrar a la plataforma. Ok, se me cayó la plataforma a mí o se cayó la plataforma en general. No, bueno. Denme 10 minutos, ahorita termino la sesión y ya les hago ese foro de presentación nuevamente sin el video, ¿de acuerdo? Porque sí, sí es un tema ya muy recurrente y la verdad es que no me han contestado tampoco. Entonces, bueno, si no hay ninguna otra duda, entonces nos vemos en la próxima sesión, el día martes 18 de noviembre a la misma hora, a las 5 de la tarde. Les agradezco mucho su asistencia. Por favor, aquellos que no hayan colocado su asistencia en el formulario, se los vuelvo a pasar. A ver, aquí está el formulario, para que por favor, bueno, para que la registren. Y bueno, si no tienen ninguna otra situación, nos vemos el martes. Que tengan una excelente noche. Hasta luego. A ver. Hasta luego, Saraí, Alejandra, gracias. Buenas noches, Vanessa, Antonio.
Gracias, Carlos, Abigail. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Jacqueline, Gracias, buenas buenas noches. noches. Buenas noches, Mati Itzel. Buenas noches, hasta luego.